Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Un Tema, una conversación. ¿Cómo se encuentra? Soy su servidor, el caballero del conversatorio. Aquí Máximo Artillero, aquí de Orbe Promo, un gran referente, amo y señor del conversatorio. ¿Cómo se encuentra? Hoy es sábado 30 de septiembre, ya mañana concluye el mes. Saludo cordialmente a la señorita Avi, nuestra productora. Muchas gracias, Avi, por tu apoyo, por ser muy amable. Saludo cordialmente a Eduardo Llamas, máximo dirigente de SEO, máximo dirigente de Orbe Promo, el CEO, el Chief Executive Officer, como era en inglés, nuestro dirigente aquí de Orbe Promo. A la señorita Carla Luciano, gerente de LL Digital. Saludo cordialmente a la señorita Maribel, también parte del staff administrativo. Saludo a todos cordialmente, a la invitada, a ti que me estás oyendo, viendo, gracias. Pues muchas gracias. Nada más quiero hacer un anuncio muy preciso de respecto a los Prometeos. Aquí les enseño. Yo no sé, todavía me están convenciendo. Yo en un principio no lo quiero decir, yo no sé si ir a participar o no a los Prometeos. ¿Qué son los Prometeos? Ustedes recuerdan en la antigüedad, en la mitología griega, que el fuego de la sabiduría, el Prometeo, era cuando la lucha de los dioses era de robarle a los dioses griegos el fuego. Yo gané hace muchos años, de lo cual me siento orgulloso. Yo en lo personal, no debo hablar de mi vida personal, pero lo quiero pensar, no ando por muy, de manera personal, no anda muy bien. Yo no iba a venir, pero aquí tengo un compromiso aquí con la abogada, con los invitados, y realmente el profesionalismo me llama, entonces me están diciendo que vaya. Yo no sé, aún no fijo una postura, pero sí los veo, y que gane el mejor, el Prometeo. Nada más les puedo decir que me siento halagado, nada más por el hecho de estar nominado, me siento un ganador. Yo creo que aquí no soy el único ganador. Felicito a los compañeros de la estación y al staff de aquí, pues es el Prometeo, y se lo dedico a parte de mi familia, a la familia Orbe Promo, y se lo dedico a la gente de producción, porque sin ellos, sin la gente de producción, esto no será posible. Pues aquí les muestro el Prometeo de hace 4 años, y el que se lo lleve mañana, pues lo voy a felicitar. Pero bueno, entremos en materia. Hoy es 30 de septiembre, ya mañana acaba el mes, bueno, hoy acaba el mes, y hoy vamos a hablar de un delito de alto impacto. Es privar ilegal de la libertad, el secuestro. Les voy a dar un antecedente histórico. En Estados Unidos el secuestro le llaman kidnap. ¿Por qué? Porque era así, de que se robaban a los chicos, a los robachicos. Entonces, pues de la palabra kidnap, por eso le dicen secuestro. El secuestro es un delito de alto impacto. Sí se ha reducido. Yo no soy penalista, aquí mi colega es la que sabe. Yo no litigo materia penal, pero sí me informa, el delito del secuestro ha disminuido. Muchas veces no se denuncia. Eso yo no tengo la base de datos, pero lo pueden consultar en la organización Alto al Secuestro, o en la organización que preside Isabel Miranda de Wallace. Yo les puedo decir que en el caso que la señora Miranda de Wallace, a pesar de que causa polémica, pues sí ha ayudado mucho a las gentes de secuestro. Yo nada más les puedo decir que el secuestro, y eso lo vamos a hablar a lo largo del programa, ¿quién cree que están coludidos? Nuestra gente cercana es la que nos pone con los malos. ¿Por qué? Porque sabe con nuestros itinerarios. No hay que fiarse a veces de las personas. Digo, yo no soy quien para dar consejos. Bueno, sí, como persona pues responsable al frente del micrófono, pues no hay que confiarse. Muchas veces, la abogada no me dejará mentir, antes eran las personas de cobranza. Por eso, ojo, y ahorita se han dado mucho los secuestros porque no aceptan la aplicación de la gota, porque es una app que no te pide aval de crédito. Entonces luego te secuestran para forzar, y está mal, pero bueno. Es un delito que causó mucho pánico en la época de los 90 con el Mocha Orejas, con el italiano Andrés Caletri, el italiano, lo del caso de Isabel, lo de los Vallarta. No, el secuestro en México está duro. En Colombia, en la época de los 90, Colombia era el epicentro de los secuestros. En Italia, en la época de la Cosa Nostra, sí había.
México es un país que la Ciudad de México aquí no hay tanto, aquí es seguro, pero híjoles, lo que es Guanajuato, las entidades federativas, si hay secuestro me preocupa, o sea, de que, pues, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el tejido social? Pero bueno, entonces les quise dar un antecedente histórico. La palabra secuestro viene de kidnap. Kidnap porque eran los robachicos. Es más, en la época de mi papá, cuando vivió en la Guerrero y todo en la Roma, y luego vinieron aquí a la Roma Sur, les decían, es una anécdota que no es el tema, pero de que hay que cuidarse, que los que robaban chicos eran los gitanos. Fíjense nomás que dato interesante, en Europa los gitanos eran los que robaban chicos. Pero bueno, les voy a dar las frases como es costumbre y vamos a hablar sobre esas frases de derechos humanos. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solas. Nunca dejen que nadie les diga que lo que ustedes hacen es insignificante. No se dejen joder. Es más, y si los quieren chingar, perdónenme, pero yo ahorita no soy el caballero, habla Fernando como soy, mándelos a la chingada. La muerte no es un enemigo, señores. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, la indiferencia. Pues bien, vamos a entrar a lo que nos concierne, vamos a hablar del delito del secuestro. Le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Mariela López. Ella es abogada penalista. Le quiero agradecer porque viene desde la Bella Airosa hasta acá con su servidor el caballero conversatorio. Es colega porque es abogada, yo soy abogado. Ahora sí que muy buenas tardes, gracias. Pues todo tuyo el micrófono, el delito del secuestro. ¿Nos podrías esbozar qué es el delito del secuestro desde tu punto de vista profesional? Todo tuyo el micrófono, este espacio es tuyo, del foro. Ok, muchas gracias, colega. Es un gusto estar aquí en el programa. Al público, espero que les guste este tema, en especial a todas las personas que son víctimas e imputados. Les voy a dar muchas, ahora sí, claves para que puedan defender su derecho. Es un derecho humano. Entonces, este derecho humano es constitucional. La ley los protege. Ok, tenemos muchos delitos, pero en especial el día de hoy vamos a hablar del delito de secuestro. ¿Por qué el delito de secuestro? Ahora sí que nuestras leyes nos protegen y pues hoy en día ha disminuido mucho el delito de secuestro. ¿Por qué ha disminuido? Nos preguntamos, ¿por qué ya no hay tanto secuestro? Porque hoy en día el delito de secuestro está sancionado con unas penalidades muy altas. ¿Por qué? Porque se dio a la tarea nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación a implementar una nueva ley. Esta nueva ley es una ley general para prevenir y sancionar el delito de secuestro. Muchas de las ocasiones hay que tener siempre actualizado todos nuestros conocimientos y siempre estar pendiente de todas las reformas. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones, si desconocemos como defensa o como asesor jurídico las reformas, estamos mal. Entonces aquí, ¿quiénes son los afectados? Los afectados vienen siendo las víctimas o los imputados o los investigados. Ok, aquí en el delito de secuestro, ¿qué quiere decir secuestro? Anteriormente, pues ya les dio un antecedente aquí mi colega. Muchas gracias, colega, por dar ese antecedente. Me gusta la historia, amo la historia. Todo tuyo el foro, perdón. Sí, ahora sí que bueno que tenemos esa misma conexidad. Entonces, hoy en día, el delito de secuestro, el que prive de la libertad a otro con el fin de poder obtener un recurso, o dinero más bien dicho, es sancionado. Tenemos diferentes tipos de sanciones. Las sanciones son muy altas. Por ejemplo, tenemos de 40 a 80 años. Igualmente tenemos de 50 a 100 años con esta nueva ley general de sanciones para el secuestro. Igualmente tenemos de 80 a 140 años. ¿Se dan cuenta que nuestra ley o esta ley vino a favorecer mucho a las víctimas, a nuestra sociedad? Porque el que comete el delito de secuestro hoy en día tiene que tener el conocimiento cuál va a ser la penalidad. ¿Por qué? Porque ya no va a tener ninguna algo favorable para su libertad. O sea, prácticamente va a quedar en prisión.
Y pues si no le alcanza el tiempo, imagínense. Ok, bueno, pues vamos a empezar de ceros. Aquí vamos a empezar por la víctima. ¿Quién es la víctima? La víctima es la persona que es privada de su libertad. ¿Qué puedes hacer como víctima? ¿O qué puedes hacer como familiar o querellante de la víctima? Porque es lógico, si la víctima está privada de su libertad, ¿cómo lo va a denunciar, verdad? ¿Cómo le va a hacer? Ok, aquí tenemos que denunciar. Es una querella. Tenemos que iniciar una carpeta de investigación. Si sabemos que que nuestro familiar ha sido privado de su libertad, ya tienen algunos datos, no se les están pidiendo alguna recompensa o algo a cambio, pues muchas de las ocasiones, lamentablemente, los familiares pues no le dan seguimiento legalmente. ¿Por qué? Por el miedo, el temor a que su familiar pueda ser privado ya no de la libertad, sino de la vida. Entonces, pues acceden a esta situación de poder dar lo que les piden a cambio. Muchas de las ocasiones, aunque den o proporcionen lo que les pide, ahora sí que el delincuente, en muchas de las ocasiones aquí la víctima es privado hasta de la vida. Entonces, hay que denunciar, hay que iniciar esa carpeta por el delito de secuestro. Aquí los datos van a ser protegidos. Esta ley protege a la víctima, protege a los familiares. Nada va a ser público. ¿Por qué? Porque es un delito de alto impacto. Entonces, como es un delito del cual puede privar de la vida a la víctima, entonces tiene que estar ahora sí que protegido todos sus datos. Por eso aquí desde el Ministerio Público es un agente del Ministerio Público especializado en la materia. Una pregunta, colega, el delito de secuestro ya es federal, bueno, todos los delitos, pero sí hay una ley general de secuestro, ¿no? Ya es un delito federal, porque yo me acuerdo que en tiempos de Vicente Fox, como al alto impacto en ese entonces con Morelos, sí querían que el secuestro fuera federalizado. De hecho, voy a contar con anécdota. En ese entonces al Mochaorejas lo vincularon a lo que sería hoy a proceso la Procuraduría General de la República, porque más que nada por el secuestro, por lo de la delincuencia organizada. Sí, bueno, aquí tenemos ya diferentes vertientes en este tema, ahora sí que en materia penal. Aquí el delito de secuestro es de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ya no estamos hablando de delitos graves. Si yo les mencioné un delito de alto impacto es para que me entiendan, pero legalmente, si yo les hablo ahora sí como asesora o como abogada de la defensa, tengo que tener los datos actuales. Entonces, hablamos de prisión preventiva oficiosa. El delito de secuestro es de prisión preventiva oficiosa. El Ministerio Público lo tiene que seguir de oficio. Si no hay de una denuncia, el Ministerio Público está obligado a seguirlo de oficio. ¿Ok? Muchas de las ocasiones, si aquí la víctima es puesta en libertad a los 3 días, inmediatamente, ok, aquí se le va a dar una penalidad al responsable del secuestro, pero va a ser mínima, va a ser baja. Muchas de las ocasiones se arrepienten y ya no lo hacen. Ok, aquí sería de 4 a 8 años de prisión. Es muy poco. Sí, estoy de acuerdo, pero cuando lo dejan en libertad 3 días después. Aquí la ley así lo marca, pero aquí sin causarle algún daño. Muchas de las ocasiones tenemos que saber esta ley. Los invito a que pues sí, al público en general que ha sido víctima, que conozcan nuestras leyes. Por ejemplo, tenemos el artículo 20 constitucional. Este artículo 20 constitucional nos va a regir por principios básicos del derecho penal. Dentro de la materia del delito de secuestro, tenemos a la víctima y al imputado. Ok, aquí la víctima, pues, tiene que protegerla desde el Ministerio Público hasta el Procurador de la República. ¿Por qué? Porque es un delito que ha causado mucho desgaste, tanto para la sociedad como para nuestras leyes. Por ejemplo, tienen que invertir para poder derogar algunos
artículos o algunos fundamentos de nuestro Código Penal. Por ejemplo, sí se utiliza el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sin embargo, esta nueva ley nos vino a proteger más este delito. ¿Ok? Bueno, pues aquí en cuestiones de la víctima tenemos que debe de ser protegido por el Ministerio Público. Igualmente se le debe dar el apoyo por ejemplo, con los médicos de psicología, con los peritos en psicología. Inmediatamente se le tiene que dar intervención para que sea atendido. Igualmente, aquí tiene que tener medidas de protección. ¿Qué son medidas de protección? Que deben de brindarle todo el apoyo para que sea protegido. Aquí no es de que el Ministerio Público lo va a inmediatamente otorgar, sino que como su asesor jurídico debe de darle la asesoría correcta, debe de darle el seguimiento correcto. Es lo que me gusta, perdón colega la interrupción, es lo que me gusta que con el nuevo, con el sistema penal acusatorio, pues ya la víctima del delito, ofendido del delito, ya con la figura del asesor jurídico de la víctima tiene un papel preponderante, hasta puede interponer un juicio de amparo. Antes no, antes con el sistema viejo, como decimos, pues ahora sí que tenía el monopolio el MP, no, y ahora lo sigue teniendo, bueno, la acción, el Ministerio Público es la representación social, pero tú no me dejarás mentir, pero ya la víctima tiene, pues ahora sí puedes apelar, a través de tu asesor jurídico y te los designan, si no tienes, te los de oficio, ¿verdad? Vamos a hablar de esa parte. Aquí la víctima, tanto la víctima como el imputado, tienen el derecho a un asesor jurídico o a una defensa particular o pública. Pero aquí la idea, o más bien dicho, la situación, es de que debemos de saber que a nuestro asesor, no lo voy a confundir, estamos hablando de la víctima. La víctima tiene asesor jurídico. ¿Ok? Somos asesores jurídicos con la víctima. Entonces, aquí, si tienen un asesor jurídico público, pues deben de, como víctimas o como querellantes o familiares, deben de exigirle al asesor jurídico su derecho. ¿Cómo van a exigir su derecho? Artículo 20 constitucional. Ahí están los derechos de la víctima. Ok, aquí muchas de las ocasiones tenemos que los asesores jurídicos no tienen esa experticia, esa especialización en este delito de secuestro. Entonces, a esa indebida asesoría o asesor jurídico que no le otorgue debidamente como especialización dentro de la materia penal en el delito de secuestro, incluso pueden interponer, bien como menciona aquí mi colega, la apelación o incluso un amparo. La apelación y el amparo. Ajá, pero aquí sería un amparo indirecto. Indirecto, sí, que es ante el juzgado de distrito. Sí, ¿por qué sería un amparo indirecto? Porque vamos a interponer omisiones, ya sea del asesor jurídico o Ministerio Público. Sí, si el MP, no me dejarás mentir, el Ministerio Público, la Fiscalía, pues no quiere, a ejercer la acción penal, valga la expresión, pues ya la víctima, ok, puede decir, ok, el Ministerio Público te da flojera, pues yo interpongo un juicio de amparo indirecto ante el juzgado de distrito. Sí, ni siquiera les vamos a avisar. Pero bueno, aquí tenemos ahora sí que ese derecho constitucional. Igualmente, ya no nada más derecho constitucional, sino también la ley que nos va a proteger para este tipo de delito. ¿Ok? Bueno, aquí igualmente tenemos el asesor jurídico particular. Aquí, desafortunadamente, el asesor jurídico público está repleto de muchos asuntos. Entonces, pues tienen que esperar un poco ahora sí que a su turno a llevar a cabo este proceso, ya que si tenemos bien conocido que los asesores jurídicos, pues muchas de las ocasiones son pocos los que existen dentro de nuestra jurisdicción o dentro de nuestro órgano. Ok, entonces aquí tenemos también el derecho de contratar un asesor jurídico particular. ¿Ok? Aquí el asesor jurídico particular, es lógico, le va a dar nada más el tiempo a este asunto, a su asunto en particular. ¿Ok? Entonces, aquí, pues sería cuestión opcional del querellante o denunciante contratar un asesor jurídico o irse con el asesor jurídico público.
Bueno, en ocasiones tenemos, por ejemplo, hay unas asociaciones civiles en donde donde les dan una asesoría gratuita. No necesariamente tienen que pagar. Estas asociaciones civiles dan el apoyo a ciertos asuntos. Por ejemplo, yo tengo algún conocimiento de unas asociaciones en donde les dan asesoría y los guían. ¿Para qué? Para que puedan tomar la mejor decisión. Porque muchas de las ocasiones, por no contratar un asesor jurídico particular, se guían por lo que les menciona el asesor público o esperan a su turno del asesor jurídico desgraciadamente público. Los abogados de oficio tienen mucha carga de trabajo, no se dan a tiempo, Sí. o sea, vuelven locos, o sea, no, hasta los fines de semana, y realmente el salario de los defensores de oficio está triste, o sea, no es un gran salario. A nivel federal, bueno, todavía, pero a nivel local, los salarios están muy bajos. Sí, aquí no los justifico a los asesores jurídicos, pero sí me consta, tienen mucha carga de trabajo. Y un asesor jurídico para ciertos, no sé, casos o de aquí tenemos, por ejemplo, a asesores jurídicos que a veces ni duermen. ¿Por qué? Porque tienen mucha sobrecarga de trabajo y como a veces muchas de las ocasiones entran a hacer su servicio, pues ahora sí que tienen que trabajar a marchas forzadas. Entonces, yo recomiendo siempre que consulten un asesor jurídico particular. Muchas de las ocasiones, si ustedes tienen esa confianza en algún asesor o un abogado particular, adelante, una asesoría los puede ahora sí que poner en una situación en la que pueden resolver legalmente y no dejar su caso no sé, tal vez a que se archive. Porque muchas de las ocasiones, pues el Ministerio Público sí le va a dar seguimiento de oficio. Se supone que es de oficio, es un delito. Ajá. Y y algo que lo quiero mencionar, de que cuando fue la reforma, bueno, al sistema penal acusatorio, pues, de hecho, el secuestro, sí, al igual que el feminicidio, estuvo como prisión preventiva oficiosa, ya luego agregan más delitos al catálogo, pero bueno, es interesante. ¿Y el secuestro qué fundamento es, abogado? Ok, aquí tenemos que el artículo 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos llevó ahora sí que a la Ley General para prevenir el secuestro. Aquí tenemos que este artículo constitucional, que es del Congreso de la Unión, nos llevó a esta ley. Entonces, esta ley la tenemos especialmente para el delito de secuestro. Pero se fundó y se motivó primero en la Constitución Política. Y tenemos igualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde podemos apoyarnos. Pero, sin embargo, la ley que nos ampara en este delito es la Ley General para prevenir el secuestro. ¿Ok? Bueno, ya hablamos un poco de la víctima. Podríamos hablar mucho más, pero podríamos llevar más tiempo. Y nos falta todavía hablar del imputado, nos falta hablar de la defensa, ¿ok? Bueno, pues nos vamos a continuar ahora con el investigado o imputado. Que ahora es la antítesis, ahora es el villano del cuento, o no siempre, pero algo que me gusta mucho de que la presunción de inocencia, el debido proceso, y en Estados Unidos, y eso lo copiamos mucho de Estados Unidos, y ahora gracias, desde que se hizo Presunto Culpable, esa película, ahora sí, la presunción de inocencia queda establecido. Por eso se le puede ganar, digo, tú no me hagas mentir, yo no soy litigante, pero al Ministerio Público les puedes ganar por la presunción De inocencia. Ok, porque aquí muchas de las ocasiones tenemos el autor y el partícipe. Sí. Ajá. Aquí muchas de las ocasiones son torturados. Estoy de acuerdo. Tienen que investigar, ahora sí que policía de investigación, todas las redes posibles que sea el delito de secuestro. Pero muchas de las ocasiones son torturados, y aquí cuando son torturados, pues se tiene que ver ahora sí que esa vertiente. No es defender a los secuestradores, es defender al investigado, porque mientras no sea probado de que haya cometido ese delito, es inocente. Como bien dice aquí el colega, aquí se tiene que ver la presunción de inocencia. Uh-huh. Aquí
cuando no hay detenido, entonces hay una investigación. Aquí la víctima tiene que tener, o el querellante, tiene que tener los datos posibles del presunto o de la persona que lo pudo privar de su libertad. ¿Ok? Aquí se va a hacer las investigaciones. Aquí el Ministerio Público tiene que solicitar ciertos oficios que se giren a ciertas instancias para que se haga la investigación. Aquí, ¿quién es el responsable de hacer todas esas peticiones o pedir esos oficios? Aquí el responsable es la defensa. La defensa debe de tener ahora sí que esa experticia de poder coadyuvar con el Ministerio Público. Aquí no se le va a pedir ni se le va a esperar a que lo haga el Ministerio Público. Aquí como defensa es interponer inmediatamente todo lo que yo requiero para mi defendido, mi representado. No porque sea inocente o sea culpable, no lo va a hacer la defensa. Aquí la defensa igualmente puede ser una defensa privada o una defensa pública. Vamos a hablar como defensa privada. Aquí la defensa privada, lo primero que tenemos que realizar es hablar y tener esa comunicación con nuestro representado. Vamos a pensar en este caso que ya está detenido. Ya tiene el Ministerio Público a la persona investigada, porque es investigada, posteriormente se va a volver en imputado, pero mientras él permanezca dentro de las 48 horas en el Ministerio Público y no se ha vinculado a proceso por el delito que se le está imputando, él va a ser un investigado. Aquí tenemos 3 etapas dentro del sistema penal acusatorio, que es la audiencia inicial, audiencia intermedia y la audiencia de juicio. Ok, aquí estamos apenas en el Ministerio Público. Aquí si el investigado no es señalado y ni reconocido por la víctima, entonces aquí podríamos interponer lo que se llama un amparo. ¿Por qué? Porque pueden ser muchas de las ocasiones señalados sin tener registros de investigación. Esos registros de investigación son importantes, porque muchas de las ocasiones hay personas que son confundidas. Muchas no, muchas de las ocasiones la víctima los reconoce. O fabricados, muchas veces, como dicen, chivo expiatorio, en muchos casos sí son. Sí, pero aquí sí debemos de tener el cuidado. Aquí nada más escucha, no sé, vamos a pensar, Ministerio Público, secuestro, delito de secuestro, nos cierran todas las entradas posibles a la defensa. Desafortunadamente, si no tenemos la experticia ni el conocimiento, pues sí, vamos a batallar, pero sin en cambio, si tenemos el conocimiento, la experticia en el sistema penal acusatorio, tenemos que defender a nuestro representado, lo haya o no lo haya hecho. ¿Ok? Bueno, aquí posteriormente, pues ya aquí el imputado tiene derecho a guardar silencio, hasta que no tenga, ahora sí que a su defensa, a que no se haya entrevistado con su defensa. Muchas de las ocasiones son torturados antes de tener una plática con su defensa. Esta tortura ya está penalizada. Sí, se puede hacer el protocolo de Estambul, ¿verdad? Exacto. Aquí el protocolo de Estambul nos ha llegado a favorecer mucho en muchos casos prácticos. Les voy a hablar en un caso práctico, que la prueba de Estambul fue la que nos llevó al éxito de este caso de secuestro. Este caso de secuestro fue como, ahora sí que todo fabricado. Lamentablemente intervinieron sí varios coautores dentro del secuestro. Pero hubo muchos que fueron señalados. Entonces aquí de que sean señalados y que les prueben que fueron responsables del delito, es muy diferente. Hay que probar tiempo, forma y lugar de comisión del delito, dónde estuvo, quién estuvo, y si lo señalan, igualmente tiene que haber ese registro de investigación. Y si no aportan ese registro de investigación adecuado y eficiente, no es una prueba,
pero muchas de las ocasiones aquí tenemos que nuestros jueces, vamos a hablar de jueces de primera instancia, a veces son imparciales. La imparcialidad viene siendo ahora sí que un principio del cual tiene derecho, ya sea la víctima o el imputado. Aquí el juez o cualquier, ahora sí, autoridad debe de ser imparcial. No debe de apegarse ni a la víctima ni al investigado. En este caso, en este asunto de secuestro, se llevó a cabo, este asunto de secuestro fue en el 2008. 2000. En el 2008, desafortunadamente, ya no se llevó con el nuevo sistema penal acusatorio y oral. Fue en el sistema tradicional. Pero, sin embargo, con esta nueva ley vino a favorecer. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar lo que le favorezca a nuestro representante. Ahora sí, como dice el principio penal, indubio pro reo, ¿no? Es correcto. Tú aplicas el principio de dire latim. ¿Qué quiere decir el principio indubio pro reo? Siempre a favor del reo, ¿no? Indubio pro reo. Hasta me haces recordar mis clases de romano y Sí. de penal. Bueno, sí, aquí tenemos cuestiones, antecedentes que debemos de recordar, pero cuando estamos postulando ahora sí que el asunto, tenemos que ver todas las vertientes que favorezcan a nuestro representado. Y otro caso que quiero añadir, perdón, ahora sí tú eres la experta, pero lo quiero, por ejemplo, lo del caso de Florence, que es de secuestro, también ella también alegaron de que aparte de que recibió tortura, que luego hicieron el montaje, la Convención de Viena, de acuerdo a la Convención de Viena, tienen que tener, por ejemplo, si yo soy un extranjero y todo, me tienen que dar asistencia consular, a notificarle a la embajada, para que y ellos no, por eso la Corte le concedieron el amparo y le hizo ya no para efectos de inmediata liberación, no porque sea inocente, pues ya no, es que la aclaren, no, fue por el debido proceso. Ajá, es correcto. Ok, bueno, pues regresando al tema, ahora sí que al proceso, estamos ante la primera instancia. La primera instancia es el juez de control. Aquí el juez de control debe de, ahora sí que llevar este delito, este caso, imparcialmente. Debe ser imparcial, no nada más tenemos un juez, como bien les digo, se trata de 3 etapas. Aquí no tenemos nada más un juez, afortunadamente nos vino a favorecer. Tenemos aquí 3 jueces, o a veces nos los cambian, porque por cuestiones de trabajo, de sobrecarga de trabajo, no los cambian, y qué bueno. No, si apenas tenemos 3 jueces, el juez a lo mejor me corregirás, pero me gusta hablar, además recordarme el juez de control que le llaman el juez de garantías, el juez los jueces de enjuiciamiento, ¿no? Que son los que ahora sí dictan la sentencia o emiten una resolución, y el juez de ejecución de sentencias, ¿no? Ya que pero es más del sistema penitenciario, ¿no? Sí, eso ya es en la sentencia. En la sentencia. Ok, pero aquí tenemos, por ejemplo, el juez de control. Juez de control, él es el que nos va a vincular a proceso o no, dependiendo si tenemos los registros de investigación pertinentes y adecuados, ¿ok? Y después, posteriormente viene la etapa de juicio. Aquí en la etapa de juicio tenemos, ahora sí tenemos otro juez. Aquí posteriormente, como menciona mi colega, tenemos ya el de sentencia, juez de sentencia, ¿ok? Ya es cuando también tenemos otro juez. Esto nos favoreció mucho. Para los casos que tenemos todavía arraigados del sistema tradicional, pues no podemos pasarlos aún a este nuevo sistema penal acusatorio. Pero sin embargo, sí podemos utilizar todo lo que les favorezca. Por ejemplo, aquí la prueba de Estambul, sí fueron torturados. Lamentablemente, en este delito, por lo regular, casi siempre son torturados. Entonces tenemos que buscar todas las líneas de favoritismo para nuestro representado. Aquí, por ejemplo, la prueba de Estambul, ¿cuándo la vamos a conseguir o en qué momento la podemos tener? Me imagino que solicitar una pericial en psicología, ¿no? Aquí la prueba de Estambul, vamos a interponer lo que es el amparo directo. El amparo directo. Aquí tenemos a nuestro colegiado de circuito
que son muy preponderantes, son imparciales, no ven quién tiene culpa o quién no tiene culpa, o si es víctima o si es un imputado. No, simplemente son imparciales. Ahí me gusta mucho cuando llegamos a esta materia de amparo directo. ¿Por qué? Porque es cuando se da uno ese gusto de saber que la justicia sí existe, pero tenemos que darle seguimiento desde la primera instancia, segunda instancia, hasta nuestra tercera instancia. En este delito de secuestro, por lo regular, siempre llegamos hasta la tercera instancia, que es ante ahora sí que ante el circuito, que es con el colegiado, con los magistrados. Aquí a mí me ha tocado trabajar, ahora sí que en el colegiado de circuito, asuntos, ahora sí que de prisión preventiva oficiosa, y he trabajado muy a gusto. Sí, ha sido muy desgastante, es muy desgastante, pero cuando a uno le gusta su trabajo, uno tiene que llegar sí se ve hasta que las te últimas. apasiona a mí lo penal, a mí me da miedo, la verdad, pues no, hombre, pero bueno. Y una pregunta, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué entidades, en la Ciudad de México me queda claro que la incidencia delictiva de secuestro ha bajado, qué bueno, pero ¿en cuáles las entidades? Guanajuato, nada más para como precisar como información, ¿cuáles son las entidades que más se comete este acto ilícito que es, o estos hechos ilícitos? ¿Cuál es la entidad? Ok, bueno, en este año del 2023 tenemos que ha disminuido mucho este delito de secuestro. Tenemos ahora sí que nuestras estadísticas, que son alrededor de 104, 110 casos que han sucedido en este año. Es admirable ese número, ¿no? Yo le reconozco algo al secretario de Seguridad de Harfuch y a todos, y sí me he puesto a compaginar lo que ellos dicen con el INEGI, con la página alta del secuestro. Se ha bajado en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México, gracias a Dios, pero las entidades federativas me preocupa, y Guanajuato queda tranquilo. No, hombre, ha aumentado. Sí, ha aumentado en algunos estados. Bueno, no ha aumentado, pero dentro de la Ciudad de México, Estado de México, ha disminuido. Pero lo que es Veracruz es uno de los estados que está muy señalado por este tipo de delito. Es el más señalado. Posteriormente tenemos algunos otros estados, por ejemplo Guanajuato, tenemos igual Chihuahua, pero en particular aquí en la Ciudad de México, Estado de México, ha disminuido mucho. Y a nivel nacional ha disminuido notablemente. Y pues sí, como bien menciona, nuestro procurador, nuestro presidente de la República, etcétera, todos los que están ahora sí que encargados de nuestras leyes, son los que también nos han dado esta protección. Muchas de las ocasiones la sociedad tal vez no tiene ese cuidado de notar qué es lo que hacen nuestros representantes, ahora sí que nuestros gobernadores, nuestro gobierno, qué es lo que hace. A veces nos fijamos en lo malo que hacen, que no hizo esto, que no hizo el otro, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a leer un poco, a ver jurisprudencias, a ver qué está haciendo nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuestiones de delitos de los cuales nos han causado mucho problema dentro de nuestra sociedad, podríamos darnos cuenta que realmente sí han trabajado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente como nosotros como abogados o como defensas o como asesores, utilizar todas las herramientas que nos dan para defender o asesorar. ¿Sabes qué me preocupa, colega? Y lo digo, a mí me da coraje, me disgusta, me enfada, que no se capacita a los ministerios públicos. Ahí en Huixquilucan, donde es tu servidor, no están capacitados, o sea, en las fiscalías. Y me pregunto, bueno, ¿qué hacen ahí? Yo no sé, no, es el colmo. Bueno, pues ahí pues son cuestiones que cada quien puede hacer su propia crítica, porque pues yo no puedo hacer crítica, simplemente el público es el que debe de hacer su crítica. Pero sin en cambio yo como asesora o como defensa, siempre trato de defender su derecho humano, su derecho constitucional. ¿Qué es lo que hago? Siempre utilizo la jurisprudencia, la doctrina, la ley, todo lo que tengo para poder defender o asesorar.
Entonces, si yo utilizo todas mis herramientas, voy a defender. Tal vez no sea inocente, ¿ok? Pero vamos a buscar, ahora sí que una condena adecuada. Muchas de las ocasiones mencionan, pero usted, ¿por qué me defiende secuestradores? ¿Por qué usted defiende violadores? Es mi trabajo defender, no importando el delito que cometan. Igualmente, asesorar, no importando qué asesor jurídico sea, sino debo de defender con la ley. Muchas de las ocasiones, uno como sociedad, bueno, yo me pongo como en sociedad, ve uno lo malo y lo bueno y critica, pero no saben cuánto cuesta muchas de las ocasiones estar en el lugar, por ejemplo, de la defensa del imputado. A veces hay que poner nuestra mente fría, nuestro corazón frío. Estoy de acuerdo. Aquí no tenemos que tener sentimientos, porque el que tiene sentimientos de defender, pues no va a poder llevar a cabo una buena defensa. Entonces, aquí debemos de tener la experticia y debemos de tener el corazón firme, la mente firme para poder hacer nuestro trabajo. Y bueno, en cuestión de alguna pregunta, colega, dígame. No, ahora sí que, no, ya siento que te interrumpí demasiado, híjoles, a mí eso me gusta del secuestro. Entonces, hay una ley, por ejemplo, si a mí digo, Dios no lo quiera, pero si hay un secuestro en la Ciudad de México, que bajo tu experiencia, ¿qué presentas? ¿Puedes presentar tu denuncia ante la Fiscalía que está aquí en la Colonia Doctores, o vas a la Fiscalía General de la República? ¿O primero aquí ya solicitar que la Fiscalía General atraiga el caso, o qué recomiendas? Ok, aquí tenemos lo que es nuestra denuncia en línea. Ese es el primer paso, la denuncia en línea. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones llegan al Ministerio Público, ahora sí que ya sea la víctima, bueno, si en este caso no está privada y fue privada, pero fue puesta en libertad, puede hacerlo, puede hacer su denuncia. Sí lo puede hacer por comparecencia, pero vamos a pensar que no está la víctima y el familiar o el querellante va a denunciar. Para que no esté mucho tiempo en el Ministerio Público, porque muchas de las ocasiones también hay mucha sobrecarga de trabajo, no importando los delitos que hay, simplemente tiene que esperar su turno. Ok, aquí tenemos algo muy favorable, tanto para el Estado de México como para Ciudad de México, que tenemos denuncias en línea. Podemos agilizar nuestra denuncia. Aquí la denuncia en línea es muy rápida, simplemente lo que tenemos que tener son nuestros datos, nuestra credencial de lector, nuestro CUR, los probables o las personas que posiblemente pudieron haber cometido el delito. Muchas de las ocasiones, como bien dice aquí el colega, son del mismo círculo familiar, amistades familiares. Sí, tus ex socios, o muchas veces por problema pasional son los que te ponen los malos, ¿no? Y no lo digo, a mí afortunadamente nunca me pasó un familiar, ¿no? Pero gente alrededor, ¿no? Y qué triste, o sea, que los que te ponen con los villanos son tu gente cercana, tus socios. Sí, lamentablemente. No hay que tener confianza, simplemente, como bien dicen, cuídate hasta de tu sombra. Así es. Porque en estos tiempos ya no podemos confiar en nadie, simplemente hay que cuidarse. Y bueno, regresamos a la carpeta de investigación, a la denuncia, ya me fui a la carpeta. Regresamos a la denuncia. Aquí la denuncia les van a dar un número de folio. Inmediatamente, por el tipo de delito, que es, aquí estamos hablando de secuestro, inmediatamente les tienen que dar la atención, inmediatamente les tienen que citar en el Ministerio Público. Ya con su denuncia, ustedes van a acudir a la agencia del Ministerio Público que le haya tocado. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, todo depende de en dónde fue el hecho. Los pueden atender en cierta, ahora sí que en cierta fiscalía, pero sí les dan atención inmediata, ¿ok? Y aquí igualmente ya tienen su denuncia, tienen un número de folio, esto queda registrado. Lo único que van a hacer posteriormente es acudir a la agencia del Ministerio Público que les toca.
Aquí en la agencia del Ministerio Público tienen que ratificar su denuncia. Sí, es personal, ¿no? Esa es personal. Aquí en la ratificación de su denuncia es cuando inicia esta carpeta de investigación. Si no es ratificada esta denuncia, esa denuncia no va a tener validez. Muchas de las ocasiones mencionan, ay, pero es que yo hice mi denuncia, puse mi denuncia, no me hicieron caso. Pero si no la ratifican, pues ¿cómo? Ajá, por eso deben de ser asesorados por un abogado en la materia. Pero bueno, yo aquí les estoy dando una asesoría pública de la cual podrán ya tener... Sí, que no sean gachos que depositen el dinero ahorita. Ahora sí que se coopere. No. Ahora sí que a mí me gusta ayudar al público, la sociedad. Muchas de las ocasiones tenemos gente vulnerable que no tiene el recurso, igualmente no tiene el conocimiento de cómo iniciar una denuncia. Entonces, dejan la denuncia o dejan a su familiar, pues, sin darle un seguimiento. O a las comunidades indígenas que no hablan ni siquiera español, o sea, no. Sí se deben mejorar cosas ahora sí que la justicia debe estar al alcance de todos, pero bueno. Sí, es correcto. Ok, ya estando aquí en el Ministerio Público, pues el Ministerio Público, si no tienen al asesor jurídico privado, su obligación es asignarle un asesor jurídico público. En este caso, si no le fuere asignado un asesor jurídico, aquí se está cometiendo ahora sí que una omisión por parte del Ministerio Público. Entonces, aquí es cuando tenemos o tiene que el familiar que denunciar. Tenemos igualmente derechos humanos. Derechos humanos ahora sí que es un órgano del cual apoya mucho a la víctima y al imputado. Aquí tenemos que este órgano de derechos humanos no tampoco va a ver si son culpables o inocentes, simplemente es un apoyo, una ayuda que les da para que le den continuidad a su caso. Emite recomendaciones, ahora sí que no vinculantes. Es correcto. Ok, bueno, ya tenemos aquí que ya tenemos la denuncia, ya asistimos ante el Ministerio Público. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Es darle seguimiento a esa carpeta. Inmediatamente, el Ministerio Público tiene que girar todos los oficios a las instancias correspondientes para que se haga la búsqueda de la víctima. E inmediatamente, aquí el familiar o querellante va a ser protegido. Pero bueno, ese es en cuestión de la denuncia. En la denuncia no es que no la puedan hacer, ya que si no la hacen o no pueden hacerla en línea, entonces se tiene que acudir al Ministerio Público. E igualmente tienen que asistir con su asesor jurídico. Y que sea, a mí lo que me gusta mucho, quiero precisar de este sistema penal acusatorio, que ya los asesores o las defensas ya deben tener cédula profesional, o sea. Aquí tenemos, hasta el momento, no han pedido esa especialización, pero sin embargo, sí está vertiente a que esa especialización ya la tenga ahora sí que todos los abogados licenciados en Derecho. ¿Por qué? Esta especialización viene a dar ahora sí, ¿cómo les diré? Esa protección a la víctima o al imputado, de que van a tener la seguridad, la certeza de tener una defensa, un asesor jurídico adecuado. Muchas de las ocasiones, si no tienen esa defensa o ese asesor jurídico adecuado, entonces ahí existe una imparcialidad, porque no hubo asesor jurídico y defensa en la misma conexidad. Entonces ahí es cuando muchas de las ocasiones se interpone un amparo en contra de ese principio de imparcialidad, que no hubo igualdad. Sí, porque antes cuando decía persona tu confianza, no, pero sí se necesita gente con cédula, porque siempre antes había mucho coyotaje, pero ahorita qué bueno que piden cédulas, hasta para sí. Materia laboral, qué bueno. No, hoy en día sí no se puede postular sin cédula. Incluso no nos dejan pasar a la audiencia ni ante el Ministerio Público si no tenemos una cédula. O sea, todo eso ya quedó, es retrógrada, todo eso ya no se utiliza y ni lo permite la ley. Anteriormente, en el sistema tradicional, sí existía lo que era su persona de confianza.
Entonces aquí pues sí violentaban mucho el derecho de la víctima como del imputado. Pero bueno, qué bueno que tenemos este nuevo sistema penal acusatorio y oral. La verdad me gusta mucho el sistema penal acusatorio. Ay, qué hermosa materia, aunque la verdad yo nunca me cae el penal, qué bueno. Y eso de los jueces, y ahora a mí me gusta mucho que en este nuevo sistema penal acusatorio, lo he dicho, ya está presente el juez, porque antes ni siquiera estaba el juez bien ingresa en su oficina y el que te atendía, el secretario de acuerdos, la función del secretario de acuerdos es dar fe, es fedatario público, pero el que tiene que estar presente, el juez de control, qué bueno que pues ahora sí que conocer tanto a la víctima como al imputado. Ajá. Bueno, ahí en ese tema sí tenemos todavía casos que pasa esto, pero sin embargo podemos darle un seguimiento, por ejemplo, si el juez no está en la audiencia y si ahora sí que el investigado o el procesado requiere al juez, va a tener que estar el juez y no se lleva a cabo la audiencia. Anteriormente no daban ese derecho, o más bien dicho, no peleaban ese derecho el investigado o el procesado. Y simplemente se llevaba a cabo la audiencia, etcétera, etcétera, solo como bien dice, con el secretario de acuerdos. El secretario de acuerdos pues lleva su audiencia, etcétera, y mencionaba que sí, efectivamente, era la audiencia ante el juez de la instancia. Lo único que hacía el juez era firmar, pero sin su presencia. Sí, el juez estaba en su oficina y el que era el secretario de acuerdos. Qué horror. Pero bueno, tenemos aquí que bueno que tenemos esta nueva ley, tenemos nuestro nuevo sistema. Tengo una mala noticia, perdón, ya nos tenemos que ir. Ok, bueno, a mí me gustaría seguir platicando del tema, es muy extenso, pero sin embargo los invito a que nos sigan en nuestras páginas, que siempre lean, aunque sea un artículo, ya sea el artículo 20 constitucional o el por lo menos que tengan la idea cuáles son los derechos de la víctima, cuáles son los derechos del imputado, y no van a tener ningún problema cuando ustedes acudan ante un ministerio público para llevar a cabo una denuncia. Fue un gusto estar con ustedes y bueno, les mando saludos y yo soy Firma Jurídica López. Muchas gracias, manda saludos Jacuba Zaguadogo. Dice que ahora vive en Francia, que sufro la enfermedad que me mató de cáncer de garganta. Pero bueno, ya no da tiempo de leer. Saludos al abogado Marcos Pérez Alnaro. Pues bueno, nos tenemos que ir. Gracias a todos por escucharme, por escuchar aquí a la abogada. Pero bueno, nos tenemos que ir. Y pues todavía no me decido si voy mañana a los Prometeos. Me quieren convencer. Pero bueno. Ya veré si voy mañana. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Soy el Caballero del Conversatorio y este es su espacio. Les deseo una excelente tarde y feliz inicio de mes de octubre. Gracias gracias. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, Avi. Gracias a todos ustedes. Nos vemos. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.